El Señor Jesús dijo: con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medid, seréis medido. Mateo 7:2. Pedro esperaba encontrar una medida en el número de veces para perdonar. Por eso él pregunta: ¿hasta 7 veces? Él dijo: la número 8 lo mato. Hasta 7. Pero creo que la enseñanza del Señor Jesús nos deja ver la necesidad de ayudar al otro continuamente. Número 4, voy rápido. Perdonar como quiere que Dios te perdone. Perdonar a otro como te gustaría que te perdonen a ti. La Biblia manda que los espirituales son los que son capacitados para levantar al caído. Por eso es que es fácil discernir un predicador espiritual. El predicador no espiritual no es dolente al tirar los trapitos al sol de los demás. Solo el espiritual corrige el pecado sin dañar al pecador. Solo el espiritual levanta al caído sin avergonzarlo. Solo el espiritual. No se confundan con gente en las redes que predican locuras y eso lo identifica como espiritual. Sus frutos son los que disciernen si ellos son espirituales o no. Son los que revelan. El espiritual es el que levanta al otro sin ofenderlo. Es el que corrige el pecado sin dañar a los demás. Ese es el espiritual. Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restaurarlo. El mensaje del espiritual no es un mensaje de destrucción, sino de restauración. De hecho, los profetas, cuando profetizaban mal, era porque llevaban tiempo profetizando arrepentimiento. Y siempre Dios da una salida. Aún Nínive, que merecía fuego desde el principio, Dios determinó destruirlo. Y el mensaje de Jonás era: Dayana, dentro de 40 días serán destruidos. Él no dijo: si se arrepienten, Dios se arrepiente. El mensaje era: serán destruidos dentro de 40 días. Pero ellos reciben la capacidad dada por Dios y dicen: tal vez si ayunamos y nos humillamos y nos arrepentimos, quizá este Dios de Israel tenga piedad de nosotros. Jonás no le dio salida. Jonás le dijo lo que venía, pero ellos se humillaron y el Dios del cielo detuvo el juicio. Porque cuando la gente se arrepiente, Dios puede cambiar el juicio contra ellos. Alguien tiene que decir aleluya si está aquí. Tiene que aprender a perdonar a los demás a la medida que tú quieres que Dios te perdone. El apóstol Pablo nos recuerda por el Espíritu. Dice: antes sed benigno uno con los otros, misericordioso, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ahí en Efesios 4:32 dice: perdonaos los unos a los otros, así como fuimos perdonados en Cristo Jesús por la misericordia de Dios. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Cuando el Señor Jesús perdona, no está recordando día tras día lo sucedido. Ese es un gran problema y quiero que me enfoquen aquí. Es un gran problema. Las personas, amigo, esposa o esposo, cuando un hombre o una mujer comete un error, lo perdonan parcialmente. Pero de cada controversia o de cada discusioncita están recordando el pecado del otro. Dios, que es perfecto, si Dios, que es el único que me puede mandar al infierno, decidió perdonarme, ¿quién eres tú que no me va a perdonar? Yo no estoy hablando que es fácil perdonar. Yo no estoy diciendo, no le estoy dando libertad para que pequen.
porque las consecuencias van a venir. Pero si después que un ser humano se humilla ante el Dios del cielo y le pide perdón al Dios del cielo, y el Dios del cielo lo perdona, lo besa, lo abraza, lo toca con su presencia, el hombre o la mujer que viva recordándole ese pecado no quisiera estar en sus zapatos, ni en sus zapatillas tampoco, porque realmente vivirá bajo consecuencias espirituales y los juicios de Dios no se apartarán de su casa. Alguien tiene que alabar a Dios. Y ese es un problema que tiene la mayoría de los cristianos de esta generación. Perdonan, pero en cuanto cometen un error, tú y tú y tú y tú. Y hoy en día hay gente en los bares, hay gente en las drogas, hay esposos en el alcoholismo, hay mujeres perdidas. ¿Por qué? Porque su compañero jamás la quiso perdonar. De boca la perdona, de boca lo perdona, pero en cada discusión le recuerda su pasado. Tú tienes al diablo encima y hoy tienes que liberarte de todo eso. Y lo voy a repetir: yo no viviría con alguien que me recuerde mi pecado todo el tiempo. Ahora, si una persona que continuamente reside haciendo lo mismo, pues ya ahí la cosa cambia. Pero si se arrepintió, ya pasó el tiempo, años, meses, volvió a levantarse, pero en cada cosa tú le recuerdas su pecado, tú no eres cristiano. Simplemente tú no eres cristiano. Porque imagínate Dios recordándote todo. Cada vez que tú no oras, tú te acuerdas de lo que tú hiciste. Cada vez que tú no alabas, tú te acuerdas. Tú tienes que alabarme. Dios no es manipulador. Tú tienes que adorarme porque yo te perdoné las malas cosas que hiciste. ¿Te acuerdas tal día? Y Él sí tiene fecha ahora. Él sí tiene fecha y hora, y Él sí sabe dónde fue. Mira, tú no me estás adorando como yo quiero, oíste. Yo te perdoné a ti los 7 hombres que tú tenías. Nadie lo sabe, pero yo sí. Yo te perdoné a ti lo que tú hacías. Tú te recuerdas que tú eras homosexual escondido. Yo te perdoné eso. No, Dios no es manipulador. Él perdona, y dice la Escritura que el pecado lo tira hacia atrás y no se olvida jamás. Así que nadie puede señalarme del pecado que ya yo me arrepentí. Alguien diga aleluya. Y si me señala, que te lleve quien te quiera llevar, pero Cristo y yo estamos abrazados. Lo dejo aquí o paro. Siento que alguien me está atacando. Sigo paro. Sigo paro, sigo paro. Sigo paro. Tiene que perdonar como lo dice la Escritura. No hay algo más desalentador. Hay que ser pero muy espiritual para vivir con alguien que de cada cosa te recuerde lo que hiciste. Eso es atormentador. O sea, tú no necesitas vivir con el diablo. Tú estás viviendo con el diablo. ¿Quién quiere vivir con alguien? Y las mujeres tienden a hacer eso mucho. Y los hombres también. Todos debemos perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Como el Señor Jesús perdona, no recordando lo que hizo tu amigo o tu compañero. Mateo capítulo 18, verso 32. Dice lo siguiente: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. La Biblia llama malvado a los que reciben perdón, pero no quieren perdonar a los que le ofenden. La Biblia no te ve como cristiano. Sácate ese nombre. Si tú no perdonas, tú no eres cristiano. Tú eres considerado por todo el cielo una malvada. Un malvado. No es como en la comedia que sean en Venezuela. Mira el malvado. No, no es eso. Malvado. Malvado, alguien malo. Alguien sin razonamiento. Alguien duro de corazón. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hay gente que son muy buenos rogando para ellos, pero cuando le ruegan a ellos son duros. Son muy buenos
se creen perfectos porque nunca pecaron o fornicaron, digámoslo así. No que no pecaron, porque en su perfección se hacen imperfectos cuando señalan al que comete errores. Son muy perfectos señalando los errores, burlándose de la caída de los demás. Son malvados. No lo mire como evangelistas, son malvados. No lo mire como pastor. La Biblia no lo mira así. Cuando alguien usa sus medios para burlarse, para exponer los trapitos sucios de la gente al sol y señalarlo, no lo mire como pastor. No es pastor, deja de verlo. Son malvados, dice la Biblia. Porque esos mismos, si tomáramos la cinta que le graba todo lo que ellos hacen y la expusiéramos en las redes, son los mismos que estuvieran pidiendo: tengan piedad de mí. Es de duro corazón tener la galla de señalar el pecado en público de alguien cuando no me he arrepentido de mi pecado en secreto. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta palabra está en el corazón del cielo y de la tierra. El que esté libre de pecado, si alguno aquí puede tirar la piedra, yo no predico más. Si los que están ahí pueden tirar la piedra, yo no hablo más, no predico más, dejo de ser un pastor, porque el único que pudo tirar la piedra por amor no lo quiso hacer.